tipo título, si ustedes observan, la primera letra de cada palabra es la que vuelve mayúscula, a diferencia del capitalizar, que solamente el primer carácter es el que pone en mayúsculas. Voy a cambiar este otro y vamos a agregar otro método que es el swap case. Este lo que nos va a hacer es que nos invierte lo que es entre mayúsculas y minúsculas. En la última cadena yo lo que tengo, todas las minúsculas me las volvió mayúsculas, las mayúsculas minúsculas, y los números me los respeta. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Vamos a utilizar ahora otra cadena en el cual fuera, por ejemplo, de puros números, pero siendo cadena. Bueno, vamos a ponerle cadena 1. Hay veces que ocupamos dar un poco de formato dentro del que es la pantalla, en lo que sería la parte de salida. Sobre todo cuando estamos trabajando con números que nosotros queremos alinearlos a ciertas posiciones o ciertos espacios. Sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes están presentando, vamos a decir, cuentas o ecuaciones. Ahí se ocupa lo que es el Z-fill, donde lo que tenemos que especificar en el Z-fill es cuántos son los espacios que queremos que ocupe. Vamos a decir que en este caso yo quiero que tenga 10 espacios, y luego nosotros podemos llenar los anteriores con lo que serían ceros. Entonces, esa... Profe, ¿no Perdón. era cadena 1? Ah, sí, perdón. Cadena 1. Gracias. ¿Sí? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo le dijera aquí en el Z-fill que solamente quiero 3 espacios en lugar de los 10? Si se fijan, como la cadena excede el tamaño, la cadena se las va a imprimir tal cual. Solamente cuando el espacio no es el completo, es cuando va a ser el rellenado con los ceros. Profe, perdón, solamente rellenas con ceros, ¿verdad? Sí. Gracias. Rellena con ceros y del lado izquierdo. Yes. Gracias, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Otro de los métodos que tenemos es cuando queremos centrar.
Vamos a ver ese mismo de cadena 1, 2, 3. Y en este caso, lo que utilizamos, perdón, es el center que lleva dos parámetros. El primer parámetro es en cuánto espacio yo lo quiero centrar. Vamos a suponer que le digo que en 20 caracteres. Y el segundo es que voy a utilizar de mi carácter de relleno. Es decir, con qué quiero llenar los espacios a los lados. Entonces, por ejemplo, voy a poner con signos igual. Me faltó el paréntesis, perdón. ¿Sí? Entonces, estoy utilizando los espacios que le estoy mencionando y el resto de caracteres, aquí lo podemos observar. Nosotros tenemos ahí los iguales. Sí. También podemos alinear nuestro texto. En este caso vamos a alinearlo a la izquierda. Y en este método, lo que nosotros vamos a utilizar es cuántos caracteres igual queremos que nos genere esa alineación. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, 50. Y luego con cuál carácter queremos que nos llene el espacio. Y vamos a de una vez a repetir la alineación a la derecha. Ay, primero la de arriba me falta el just. Ahí están los dos ejemplos. Obviamente lo poquito recorrido es por el que estoy anteponiendo antes de mensaje. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, estos son de los principales métodos para la manipulación del string. Ahora vamos a ver lo que son los métodos de búsqueda. Son los que me van a permitir el yo estar viendo si yo tengo algunas cadenas o subcadenas dentro de ellas en la parte de comparaciones o encontrar algún valor, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero, por ejemplo, yo tengo la cadena de texto, ¿no? La original.
Entonces, ahí, por ejemplo, podemos observar que yo tengo 2 letras A y, por ejemplo, 3 letras E. Entonces, voy a decirle, por ejemplo, que me diga el número de letras A. Y vamos a poner cadena.count y vamos a decir que nos busque, puede ser el carácter o incluso pueden ser palabras completas. Ahorita yo voy a decir que me busque la letra A. Que me falta la coma. Entonces ya me encontró que tengo mis 2 ocurrencias de la letra A. ¿Sí observaron lo que hice para que pudiera imprimir las comillas? Sí, profe, le puse la comilla La comilla simple. contraria a la que estoy utilizando en lo que sería la función. Por ejemplo, voy a poner el número, pero ahora con esta. Y aquí le voy a decir que de letras E. ¿Sí? No, profe, no alcanzo a visualizarlo. O sea, entiendo lo que está haciendo, pero al final no. Ah, ya vi. ¿Ya? ¿Es un paréntesis después de la A o Es qué un es? paréntesis. ¿En qué parte? En lo que pone de cadena.count es llave, la Paren- comilla no, simple. no, es paréntesis porque estamos hablando de métodos. Los métodos, acuérdense que son funciones. Entonces, al ser funciones, estos son paréntesis. Y lo que va dentro del paréntesis son los parámetros que le estamos pasando. ¿Y a la derecha qué tiene? Después de eso, paréntesis, ¿qué tiene, profe? Después de este Eso, paréntesis, es otra sí. paréntesis, pero fue de la función print. Ah, ok, ya lo vi. Ok, gracias, profe. Profe, ¿pero qué no serían 3 letras E? No son 3 letras es, tampoco son 2 letras as. Ujú. ¿En qué está la diferencia? Son las comillas, por ejemplo, el primero puso de la letra A, comilla doble, ¿No? y luego le puso cadena sencilla cuando señala la A para que salga. No, no esa es la diferencia. Observen, la cadena original es esta que está hasta acá arriba. Ujú. Recuerden que el lenguaje es sensitivo. Al ser sensitivo, ¿qué pasa entre mayúsculas y minúsculas? Sí, las diferencias. Si hace diferencia. Entonces, si se fijan, de letras E minúsculas, solamente tengo 2. De letras A mayúsculas, solamente tengo 2. Si yo lo cambio por A mayúscula y por E minúscula,
En ambos casos me va a dar solamente una. Bueno, no lo cambié en el título, pero en la búsqueda sí. Ujú. Si yo quisiera buscar todas las demás, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que qué va a pasar, profe? O sea, ¿cómo las buscaría? Ajá. Mm, no sé si pueda poner una coma y volver a declararlo así, ¿no? Y así O se no va me a parece cargar que con eso. todas las opciones. O lo que pueden hacer es mandarlo a mayúsculas o minúsculas y solamente hacer una búsqueda. Si lo que les interesa es solamente saber cuántas As hubo, por ejemplo. Creo que me desconectó. ¿Ya están de nuevo en la pantalla? Sí. Sigue la pantalla. Sí, estamos viendo otra vez. Como que medio me desconectó, pero ya. O sea, aquí puedo poner yo, por ejemplo, antes un lower y que me cuente las A. Acá lo voy a hacer, por ejemplo, con un upper y que me cuente las S. Y ya en ambos casos me está dando las tres que corresponden a cada una. Entonces, esto, si se fijan, estoy mandando llamar un método y al mismo tiempo, sobre el resultado de ese método, le estoy aplicando otro método. Esto sí es válido. ¿Por qué? Porque a cadena lo estoy considerando un objeto. Entonces, al ser considerado un objeto, ahorita vamos a platicar un poquito más de los objetos, yo le estoy asignando un método, le puedo asignar propiedades, le puedo asignar características y puedo tomar toda la variedad que tenga de ellos, de lo que en este caso es una cadena de tipo string. ¿Sí? Sí. Sí, pero Ok. Entonces, tengo la cadena de texto original en el cual hemos aplicado los métodos, pero en ningún momento la he cambiado. Si se fijan, en la parte de hasta abajo, imprimí la cadena original y sigue estando tal cual está mi cadena declarada, porque no se la estoy asignando a ninguna otra variable. Entonces, usé su método, pero no alteré el valor del objeto cadena. O sea, cadena sigue estando intacta, como lo pueden ver aquí en esta parte inferior. Para modificar el valor original de cadena tendremos que igualar la variable de cadena al método aplicado, ¿no? Y todo el rollo. Exactamente. Si lo queremos manipular, sí lo tenemos que hacer de esta forma. O sea, cadena igual, cadena punto y lo que yo quiera aplicarle. Pero como nada más estamos manipulando lo que tiene, no le estamos asignando a ninguna otra variable. Mientras no haya asignación, no hay alteración del objeto. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a suponer que yo estoy buscando a la
en cadena, yo quiero buscar al D en mayúsculas que tengo. Entonces, si yo le digo esta función, me regresa que está en mi posición número 7. Estamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 7 comienza esa frase. Está entre 7 y 8. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que yo digo que quiero buscar esa cadena entre la posición 0 y la posición 10. Entonces, me sigue dando que está en posición número 7. Ahora, ¿qué sucede si yo le digo, por ejemplo, que la quiero buscar entre la posición 0 y la 5? ¿La va a encontrar? En teoría, ¿no? No. Entonces, cuando no me encuentra la cadena o no tiene un resultado, lo que me va a dar como resultado es un -1. No confundir con el -1 de las tuplas y de las listas. Este -1 era lo que comentábamos cuando ocurrían los errores, que generalmente cuando hay un error va a arrojar un resultado negativo. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a dejar todavía sin esto, pero voy a ponerle algo. Esta cadena no la va a encontrar. Entonces, está buscando en toda la frase y también me regresa el -1 porque no fue encontrado. Entonces, esta función está siempre un -1 al no encontrar la incidencia. Dentro de los mismos métodos de búsqueda, por ejemplo, podemos verificar si mi cadena comienza con cierta validación. Por ejemplo, estamos comenzando con la palabra A. Entonces, voy a imprimir aquí comienza. Vamos a decirle que se comienza con cadena. Y vamos a utilizar el cadena. Es cadena normal, ¿verdad? Y aquí va a ser un start with. Y vamos a utilizar lo que sería mi cadena que estoy buscando. Entonces, ahí me dice, comienza con cadena, me regresó un verdadero. Y ahora vamos a decir, comienza con texto. Y me está regresando un falso. Entonces, estoy verificando que mi cadena comience con el carácter o con una subcadena que yo ya estoy especificando.
Perdón, mismo profe, pasa. pero no terminé de captar, disculpe. ¿Mande? No terminé de captar qué es lo que hizo ahí. O sea, verifiqué si la cadena que yo tengo comenzaba con la palabra cadena. Y me regresó, en este caso, busqué más bien, en este último ejemplo, verifiqué si cadena comenzaba con texto. No que la contenga, sino que lo primero que tiene es la palabra texto. ¿Qué es Ya. lo primero que tiene? Lo primero que tiene es cadena, Cadena. ¿no? Entonces, ahí, como estoy buscando texto que comience con texto, me está regresando un falso. Ya. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora voy a decir, finaliza con texto. Y aquí voy a especificarle text. Entonces, al correr esto, me dice que es falso, porque ¿con qué termina? Con un 3. Con un 3 el último carácter, pero yo incluso le puedo decir con texto A, B, C, 1, 2, 3. Aquí sería texto A, B, C, 1, 2, 3. ¿Sí? O sea, no necesita ser un carácter ni una sola palabra. O sea, con que sea una subfrase, pero tal cual completa, ya lo va a tomar como verdadero. En esos casos debe haber coincidencia total. Yo puedo ponerle, por ejemplo, sin la T. ¿Y qué me va a regresar ahí? ¿Un verdadero o un falso? Dice que es total, pero sigue siendo lo que tiene, ¿no? Sí, pero ¿sería Sí, verdadero o falso? verdadero, ¿no? Verdadero. Porque no es por caracteres tal cual, sino es coincidencia total. Lo último que tiene mi cadena es esto. Ok. Obviamente, si yo le quito la X de aquí de en medio, ¿Ya va a ser falso? Ah, no, ya no va a ser importa. falso. Sí, ahí ya es falso. Ya. Ujú. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia total en ese punto. Tendría que haber quitado también la E para que entonces sí fuera la coincidencia. Profe, perdón. Entonces, si pone adena sin la C, se lo va a dar como verdadero. O sea, En el de iniciar, no, en el de terminar, o sea, si pone toda la oración sin la C, se lo va a dar como verdadero o falso. como verdadero, si nada más estás buscando en la parte de cadena. O sea, es como, por ejemplo, si ahorita yo nada más le digo, búscame el 23. No importa que sea parte de un string mayor, estoy buscando ese 23. Esto me va a dar como resultado un verdadero. ¿Sí? Ujú. O sea, Es no que tiene estoy que ser toda la palabra, pero si estamos hablando del iniciar con, debe ser del inicio hasta donde le dijiste. Si es el finalizar, es desde el final a donde hayas completado la frase. O sea, lo que hace es buscar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ajá.
Ok, va que va. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, Sí, pero todavía no lo monto. Es que tengo que... ¿Perdón? No sé si... Ah, está ya con otra cosa, ¿verdad? creo que no se mutió. Entonces, las otras que también les van a servir de mucho es, por ejemplo, yo tengo ahí la cadena de texto ABC 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una tercera cadena para... Ahorita voy a enseñar con esa y voy a hacer una tercera cadena para que se entienda este ejemplo. Voy a usar que la propiedad de es alfanumérica y voy a poner cadena punto este sería isAlnum. Voy a aplicar exactamente el mismo, pero se lo voy a aplicar a cadena 1. Y voy a usar estos mismos dos pero para saber si en este caso son numéricas. Y esas dos, para ver si son alfa. Entonces, la primera me va a decir si es alfanumérica. La segunda me va a decir si es numérica y la tercera si es alfabética. ¿Qué es lo que me va a regresar cada uno de ellos de acuerdo a lo que estamos mencionando? Un true o false dependiendo si es únicamente letras, números, y ya, ¿no? Ajá. Y conforme a cadena y cadena 1, ¿qué se les ocurre? Pues va a dar. O sea, si es alfanumérico en cadena 1 va a dar falso, porque nada más es numérico. ¿Y en cadena? En cadena, pues tendría que darlo bien, porque tiene la combinación de los dos, ¿no? Bien, vamos a ver y vamos a explicar por qué no está correcta la respuesta. Ujú. En el primero, ¿fue alfanumérica? Estamos hablando primero de cadena 1. Me dio un falso. ¿Por qué? Ni idea. No, ni idea, profe. ¿Alguno? Porque forzosamente debe de contener tanto números como letras para que cumpla las dos condiciones y regrese el true. Porque más bien vamos a ponerlo, sí es por ahí, pero es porque solo debe contener números y letras para que nos regrese el true.
Ok. Entonces, desde el momento que tiene espacios, me va a regresar el false. Ahorita voy a hacer por eso lo de la cadena 3 para que vean la diferencia. Profe, ¿Sí? perdón, ¿cadena 1 no tiene números? Creí que sí traía. Cadena 1 es puros números. ¿Y cadena normal? A ver, esta fue cadena. Ujú, Esta es cadena 1. Cadena, cadena 1, cadena y cadena 1. ujú, Perdón. ¿Sí? El sí, primer caso me dio false, pero me dio false porque cadena no contiene números. sí contiene números, sí es alfanumérico, pero contiene espacios. Ah, ya. Ya, no contaba con los espacios, perdón. Entonces, al contener espacios, queda fuera. Ok, ¿Sí? sí, profe. Cadena 1 solamente contiene números, no tiene ningún otro carácter. Entonces, sí es alfanumérica. ¿Sí? Ujú, Luego, cadena 1, no, esta fue cadena 1 para el primero. Luego, es que entonces les dejé, es alfanumérica, perdón. Aquí es numérica. Numérica. Acá es alfa nada más. Y acá alfa. Acá, aquí voy a poner nada más la C para diferenciar. C y aquí C1. ¿Sí? No cambié ningún valor de las cadenas todavía. Están los mismos resultados que teníamos. Simplemente para visualizar. Entonces, sí, profe. tenemos C, cadena es numérica, falso, porque tiene caracteres, números y espacios. C1 es numérica, verdadero, porque solamente tiene números. C es alfabética, solamente del alfabeto. Falso, ¿por qué? Porque tiene espacios y números. Y Sí, C1 también es números. sí, profe. Ok, entonces voy a agregar una cadena 3, cadena 2, perdón. Y esta la voy a hacer igual. Letras 1, 2, 3, 4. Ahí no tengo espacios. Y el número lo voy a poner negativo. ¿Sí? Sí, Ahorita la voy a poner cadena punto es alfa. El es numérica. Es alfanumérica.
Ay, acá me faltó el paréntesis, perdón. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí hay un detalle con ese signo menos. ¿Me lo está considerando numérico? ¿Sí o no? ¿Es el de Instrumentic? No, perdón, profe, es que no alcanzo a ver. Instrumentic, True. Ah, es que cambié la cadena 1, la cambié a menos 1, 2, 3, 4. Ujú. Entonces, C1 es numérico. No, porque ya le dio el menos, ¿no? El significado del que sí es numérico es de que el contenido sean únicamente números, no que expresen un número. Ujú. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Porque yo acá podría decir, estoy expresando aquí el menos 1234, pero realmente mi cadena no es de puros números. Tengo un carácter especial que me está representando al signo menos. ujú. Y en el otro caso, vean cómo al no tener espacios, cuando estoy preguntando si es alfanumérica, que es el último, sí me está regresando el true. En los otros dos casos, me dice, ¿es alfabética? No, porque tiene 1, 2, 3, 4. ¿Es numérica? No, porque tiene letras. ¿Y es alfanumérica? Sí, no tiene ningún espacio. Si yo a le agrego, por ejemplo, el guión bajo, ya me está regresando como falso. ¿Sí? Sí, profe. Dentro de los otros métodos que tenemos, voy a usar el de cadena original. Está, por ejemplo, is upper, para verificar si está en puras mayúsculas. Is space, para verificar si son puros espacios. Tenemos si es formato de título. Es un formato de título, profe. ¿Mande? No lo escuché, Es un perdón. formato de título. Formato de Que, título es el que mencionamos que solamente el primer carácter de cada palabra es mayúscula. ok. Gracias. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Tenemos el is ASCII para verificar si es un carácter del código ASCII. Y si se fijan, no están mayúsculas, no es solamente espacios, no tiene formato de título y sí son puros caracteres ASCII, que son estas últimas 4 que tenemos aquí.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces vamos ahora con los métodos de sustitución. Es decir, cómo puedo dar formato en una cadena de una manera dinámica y cómo incluso puedo eliminar caracteres o reemplazar texto de una cadena. ¿Así vamos bien? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. A ver, Perdón, ahí tal se cual cosas. está, así, por eso le estoy agregando todo. Tal cual está, pero sí me gustaría que sí lo vayan haciendo para que lo tengan de referencia, pero de todos modos este archivo tal cual se los voy a subir ahí a la plataforma. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, dentro del primero vamos a utilizar la cadena sin espacios. Esto se lo voy a aplicar a cadena y la propiedad que voy a utilizar se llama strip. Entonces, tengo esta, pero en apariencia no está funcionando. Pero es la cadena sin espacios en los costados. Entonces, a esta cadena le voy a agregar, por ejemplo, un espacio aquí, otro espacio acá. Y al mandarle a imprimir para ver la diferencia, voy a mandar nada más imprimir a la cadena. ¿Sí se alcanza a apreciar la diferencia? No, profe, pero es porque tengo la barra del Teams. Ahí está, a ver. ¿Ahí ya la ven? O sea, literalmente se recorre el espacio, ¿no? Hacia la izquierda. Sí, se comió los espacios que tenía a los costados. Ujú. ¿Sí? Sí. Ahora, esto es igual que hacer esto. O si quisiéramos quitar algún carácter especial que no fuera propiamente espacios, con el strip nosotros podemos eliminarlos. Se pone strip y lo que está dentro de las comillas simples es lo que va a borrar. Exactamente. Ok, gracias. Vamos a suponer que se lo voy a aplicar, por ejemplo, al cadena 1, 2, 3 y le voy a poner 2 guiones. ¿Sí? Entonces, le voy a dar print de cadena 1.strip y lo que quiero eliminar son los guiones, no espacios en blanco.
Entonces me regresa el 1, 2, 3, 4, sin los guiones. Ahora, por ejemplo, en ese mismo, de 1, 2, 3, 4, le voy a quitar nada más el de un lado. Aplica porque lo encontró del otro. ¿Sí? Ok, y Si no supongamos un hubiera nada, guión. perdón. ¿Qué digo? Suponiendo un guión entre el 2 y el 3, No, porque no está a los aquí, extremos. no está en los extremos. Ok, O sea, eso te va a cortar los caracteres. Fue lo mismo que cuando estábamos con el strip en los espacios en blanco en medio. En esto no te lo va a quitar, porque no está a los costados. ok. ¿Sí? Ujú. O sea, eso es para quitar caracteres a la izquierda y a la derecha de mi cadena. Ok. ¿Sí? Ujú. Eso sería para ambos lados. Ahora, si nada más quiero los caracteres, vamos a suponer que yo sé que no voy a tener nunca el del lado derecho, nada más del izquierdo. Entonces, la que utilizo en lugar de el strip es el strip. ¿Sí? Y en el otro caso, pues utilizamos el R-strip también. Entonces, me va a quitar nada más el guión a la izquierda y el R-strip me quitaría los caracteres que yo le indique a la derecha de la cadena. O sea, nada más por poner la L, lo actúa hacia solamente un lado, ¿verdad? La L es a la izquierda y la R a la derecha. Ujú. Ok, sí está bien. Ok. La que sigue, que también es muy utilizada, es dividir cadenas. Voy a definir aquí una nueva cadena. Y por ejemplo, cuando ustedes, vamos a suponer que están enviando una cadena por el puerto serial y están usando de separador, por ejemplo, tengo 0.23, luego tengo un 3.3, luego tengo un 4 y luego texto. Entonces, yo ahí considero como mi separador el asterisco, para que yo pueda diferenciar cuando tengo que mandar lo que serían mis diferentes cadenas. ¿Se llevamos bien? Sí, profe. Ujú. Entonces, Sí. yo tengo, en este caso, uso mi función de split. Y en el split, lo que yo voy a indicar es quién es
mi separador. Entonces, si se fijan, ¿cómo me lo regresó? Ya separado, ¿no? Como una Pero lista. en un formato de lista. Entonces, ya podría yo de ahí tomar cada uno de mis elementos. Ahora, observen cómo también yo puedo esto transformarlo en... Voy a decir que tengo mis valores, que es mi cadena 3, que vamos a suponer que es lo que estoy recibiendo por mi puerto serial. Le digo que esté con asterisco. Y ahí lo que ya voy a estar obteniendo son cada uno de los objetos que yo contengo en valores. Entonces yo ya puedo mandarle a imprimir, por ejemplo, valores de 1, por ejemplo. ¿Sí? Pero aquí me faltó el split, aquí. ¿Sí? Sí. O incluso puedo hacer mi ciclo for para que imprima cada uno de los valores. Pero ya observen cómo el manejo del objeto ya es diferente de ser acá una lista, bueno, no sé si alcanzan a ver, de ser acá una lista a ser ya un solo valor. Perdón, profe, pero ¿en dónde define que quiere nada más ese valor, el 3.3, el de en medio? Aquí en el de valores de 1. O sea, sería valores 0, 1 y 2. Sí. Ah, ok. 0, 1, 2 y 3. Ya, es lo Porque que le son iba a 4. preguntar. Ok, sí está bien, profe. ¿Sí? Porque Sí. ya me lo dividió. Ujú. Vamos a poner una cadena 4. Bueno, voy a usar cadena 2. Ahí tengo cadena 2 y tengo, si se fijan, está letras guión bajo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y en esta le voy a aplicar un separador. En este caso, lo que voy a hacer es un partition. El partition le voy a decir que es mi guión bajo. Entonces, lo que me va a hacer en este caso es que me va a generar una tupla con 3 objetos. Lo que esté a la derecha, perdón, a la izquierda, el separador y a la derecha. ¿Sí se entendió ese? Sí, también. Pero bueno, en este caso, ¿qué, ¿cuál es la particular aplicación de que nos lo regrese como tupla o como lista? ¿Cuáles son las dos ventajas?
Bueno, realmente el hecho de que sea tupla, recuerden que no va a poder ya cambiar su valor. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese momento tú ya no podrías, si lo asignaste a algo, su valor se vuelve inmutable. Si lo quisieras como lista, entonces tendrías que realmente convertirlo a lista, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, el objeto como tal nos lo va a regresar en tupla. Ya tú podrías cambiarlo a lo que serían las listas, pero haciéndolo de manera objeto por objeto. Ok, no hay ningún método que me lo convierta a lista en modo tupla. Sí, está el de punto lista. Ah, sí, ok. Va que va. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Entonces, si recuerdan ayer, por ejemplo, mencionábamos cuando vimos la parte de archivos que nos leía varias líneas en una sola vez. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Creo que por aquí quedó. Aquí está, el read lines. Y entonces, lo que teníamos en archivo TXT, teníamos todas estas líneas. Entonces, en este caso, voy a declarar una cadena multilínea. ¿Sí recuerdan cómo se declara una multilínea? No, profe, perdón. ¿No? No, yo no, perdón. Son triples comillas. Ahí. Aquí voy a poner línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y voy a cerrar las triples comillas. Primero le voy a decir print a multilínea y después ya la voy a separar con split lines. Entonces, la multilínea fue un objeto de múltiples líneas y en el otro lo que me hizo fue dividírmelo en un formato de lista. Ajá. Donde yo ya puedo tener cada una de mis líneas por separado. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? En el caso de, por ejemplo, lo que es los separadores y la partición, no requiere ser un solo carácter, puede ser un conjunto de caracteres. Entonces, sí debemos tener esa característica para que nosotros podamos identificar cuál es el elemento completo que me lo va a dividir. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo le agrego doble guión bajo. ¿Lo va a encontrar?
No, no lo encontró. ¿Sí se fijan lo que le pasó a esa tupla? ¿Por qué le genera espacios? ¿Ok? Porque, o sea, esa propiedad de split, de partition, perdón, me divide en tres la tupla, la cadena. Ah, sí, es cierto. Entonces, al dividirla en tres, dice, primero lo que está todo a la izquierda, luego lo que fue mi carácter o mi cadena de separación, y luego lo que está todo a la derecha. Entonces, al hacer esa división, no encontró la división, por lo tanto todo queda a la izquierda, que es en la posición 0, la 1 quedó vacío y la 2 quedó con lo que estaba a la derecha, que también fue vacío. Ya cachó. ¿Sí? Sí. Entonces, esta siempre como resultado me va a dar los tres espacios. Si yo le agrego a mi cadena 2, por ejemplo, le voy a agregar los dos guiones por acá. Entonces, en ese momento ya me hace esto. Ahora, ¿qué sucede si tengo doble separador? En la primera ocurrencia es donde lo considera. Porque esa siempre me va a regresar una tupla de 3. Entonces, a la primera ocurrencia del separador, hace la división. Ok. ¿Sí está clara esa parte, verdad? Sí. Lo mismo sucede con el split. El split debe encontrar la coincidencia completa. Ahorita nada más pusimos un carácter. Si yo hubiera puesto dos caracteres, tiene que ser esa cadena coincidente para que me haga la división. Si no, me va a hacer nada más me lo va a dejar el carácter dentro de otra cadena. O sea, vamos a poner, por ejemplo, teníamos valores, le voy a poner doble asterisco. Y el doble asterisco nada más se lo voy a poner en esta posición. Entonces, vean cómo dejó aquí 8.4 asterisco texto, que fue esta mi posición 1. El anterior que uno solo, sí me los separó todos tal cual. Pero si se fijan, ¿qué pasó con el anterior? Aquí me dejó un espacio vacío. De hecho, es un espacio nulo, no es un espacio vacío. ¿Por qué? No, caray. No, ni idea, profe. Ni idea. O sea, Porque están está los dos un espacios. asterisco y Ajá. está el otro asterisco enseguida. ¿Qué hay entre ellos dos? Ah, cierto. Nada. Nulo. Entonces, este Oh, es mi nulo. Pero hay algo. ¿Qué? cierto. Un carácter nulo, pero hay algo. Entonces, por eso está dejando ese espacio, porque para ese caso yo nada más usé un solo asterisco de división. Ok. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende la diferencia? Ujú. Sí. O sea, lo que debemos de considerar y validar mucho es que estos no es un solo carácter de separación, es un conjunto de caracteres el que me van a permitir hacer la separación. No necesitan ser iguales, pueden ser diferentes, pero se debe encontrar la coincidencia total para que nosotros podamos realizar esa división.
Ok, ¿Sí? sí. Chale. ¿Qué pasó? Es un chorro. Ok. A ver, un segundo. Espérame. Claro. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, es relacionado con la clase, más no con el tema en particular. Hoy se me ocurrió prender mi Raspberry para pues, empezar a trabajar en Python aquí, pero pues otra vez se corrompió esta madre. ¿Qué lo Eh, ver? ¿Mandé? ¿Con la memoria nueva? Sí, pero no se fregó la memoria. Ahorita lo que hice fue en este rato formatear la memoria otra vez, volverle a instalar el Raspbian, actualizar y todo. O sea, en eso ando. Pero, ¿por qué me está pasando esto? Ya tengo fuente original. Ya cuando la apago, procuro esperarme un minuto después de que se apagó para poder desconectarla de la alimentación y todo eso. O sea, no entiendo por qué tanta recurrencia en el desmadre de la SD. No sé, habría que revisar porque, o sea, realmente a mí muchos problemas no me ha dado con lo que es la SD. O sea, sí ha sucedido, no digo que no sea algo que pase, pero sucede mucho cuando la SD se está moviendo demasiado o cuando sí tiene las descargas eléctricas que mencionábamos. Mm, Pero, por ejemplo, que esté en un lugar que vibra demasiado el Raspberry, llega a haber problemas de ese estilo, pero vibrar demasiado es realmente vibrar, o sea, no que le des un golpecito a la mesa y que ya sientas que eso le afectó. ok. Este, te sugeriría que le des una limpieza a lo que es el conector de la SD. Ah, sí. Con alcohol isopropílico, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que sí puede suceder es que se empieza a generar, este, un- algunos le llaman sarro, pero realmente es como una especie de capa de carbón por la chispa que se llega a lograr formar entre el contacto de los dos materiales de cobre. Ok. Ok. Entonces, eso sería lo primero que te sugeriría si te está dando problemas con eso. Y ahora sí que el único detalle es empezar a descartar. O sea, no podemos decir miles de soluciones si con la primera no has descartado. Claro. Pero la primera sí sería hacer eso. Ok. Sí, está bien. ¿Sí? Va. Ujú. Gracias. De nada. Bien, dentro de lo que también estábamos utilizando, era, por ejemplo, cuando hacemos ya las importaciones. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo voy a dejar así tal cual porque este es únicamente de cadenas. Uno de los que ya empezamos a utilizar era lo que era el time. ¿Sí la recuerdan? Sí, Ujú. ayer lo usó, Sí. ¿no? Ayer lo Ajá. usé. ¿Ese time para qué me servía? Esa es otra muy buena Tal pregunta. cual era delay de sistema, ¿no? ¿Perdón? Era delay de sistema, ¿no? Bueno, en la librería de time, dentro de time estaba el sleep, que era el delay en segundos, pero que el valor que acepta puede ser flotante, por lo tanto podemos hacer delay de milisegundos.
Ujú. Entonces, ese lo que hicimos fue el ejemplo en el cual hacemos una pausa para estar imprimiendo un valor y otro. Entonces, dentro de ello, ahorita también tenemos, por ejemplo, otra librería que es el DateTime. Esta ya me va a permitir manejar lo que son, por ejemplo, las fechas. Ya puedo verificar lo que es el tiempo, lo que son formatos, etcétera. Vamos a usar, por ejemplo, vamos a imprimir lo que sería vamos a usar la propiedad del date y punto today. Perdón, este era aquí el 6. Entonces, ya me da el formato en año, mes y día. Ujú. De ahí también podemos nosotros generar otras importaciones como vamos a la librería de Math. Y ahí obviamente tenemos muchas funciones, dentro de las cuales, por ejemplo, tenemos el valor de pi. Nos regresa el valor, e incluso eso nosotros lo podemos estar ya manipulando con otras funciones, por ejemplo, la de pi es una constante. ¿Cuál es la diferencia entre una constante y un método? Ah, caray. La constante es un valor ya definido por el compilador. El método es una función. No me equivoco. Una constante ya está definida dentro de la clase que nosotros estamos mandando llamar. Y la función es, bueno, el método es una función. ¿Cómo distinguimos en código una de otra? Los métodos llevan paréntesis. Las constantes no lo llevan. Entonces, por ejemplo, ahí estoy mandando llamar la constante pi. Ahora voy a mandar de ese mismo librería de Math. Voy a mandar llamar, por ejemplo, la función de logaritmo. Logaritmo, vamos a poner, por ejemplo, 1024, 2. Entonces, esa ya es un método. Entonces, el método sí ocupó paréntesis. Yo no puse pi paréntesis. ¿Por qué? Porque era una constante. En cambio, log, como es un método, si lleva los paréntesis y adentro del método le mando los parámetros que yo quiero que ejecute. Otro de los que más vamos a utilizar es la librería de random. Esta
Incluso me permite que yo pueda tener varios valores y que ya pueda usar asignaciones desde una lista. Por ejemplo, voy a poner valores y voy a escribir una lista de ese punto. ¿Sí? Y voy a tomar un valor. Quiero tomar un valor aleatorio, pero solamente de esa lista. Entonces, voy a usar lo que sería mi función random. Perdón, mi clase random, y hay una función que es el choice. Y aquí voy a escoger lo que sería valores. Ah, perdón, aquí me faltó el igual. Entonces, al ejecutar yo esto, me tomó un valor aleatorio de esa lista. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me toma otro valor aleatorio de la misma lista. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser de una tupla? ¿Diccionario? Sí, puede ser una tupla también. Ok. Porque solamente estás extrayendo el valor y no estás afectando a tu función valores. Perdón, a tu objeto valores. También yo puedo generar un valor random. Y ahora, los valores random siempre van a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Al tener eso, con la semilla garantizamos que realmente la diferencia que podamos tener entre ellos sea demasiado compleja. Imagínense para que todos esos números pudieran coincidir. Pero vamos a suponer que yo quisiera saber cuál posición de este arreglo voy a agarrar. O sea, con el choice, hice lo que sería el agarrar un valor de forma aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Pero tendría después que buscar cuál fue su posición. Si quisiera hacer algo relacionado con esa ubicación. Entonces, voy a usar una posición que va a ser igual a un random punto sample. No, estábamos en run range. Y en este caso, ¿cuántas posiciones mandamos?
Posiciones. 1, 2, 3, 13. 12. Es del 0 12. al 12. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir que me mande esto entre el 0 y el 12. Entonces, ya sé cuál es la posición random que estoy generando. Fue la posición 6 y me regresó el valor 7. Lo vuelvo a correr. ¿Sí? Entonces, a diferencia del otro, el otro tendría que buscar, para ver dónde está este 3, tendría que buscar dónde está la coincidencia. Porque él nada más tomó el valor, pero no me regresó cuál índice tiene. Y en este otro, yo ya estoy tomando de un valor de números, cuál sería el valor que estoy utilizando. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. No, profe. ¿No? No. No. Bueno, si quiero poner una numeración del Se le 1 al cortó 100. poquito, perdón. Ah, perdón, es mi red. ¿Mandé? Perdón, es mi red. Si quiero poner una numeración del 1 al 100, profe, pero para no escribir todos los números, ¿cómo se hace? Una numeración, Sí, ¿cómo? o sea, que el rango sea, en vez del lo que usted puso, que es 1, 3, 2, 4, 5, sea del 1 al 100, sin meterlo, o sea, Ok. sin meterlo en un for, simplemente quiero poner del 1 al 100 y que ahí me genere los datos random. ¿Cómo puedo generar el del 1 al 100? Bueno, del 1 al 100 en posiciones, Ujú, ¿sí? sí. O los valores del 1 al 100 en random. Mm, Al- quiero, Son dos formas diferentes. Las dos se pueden, pero, o sea, a ver si te entendí. Yo lo que quiero es, por ejemplo, tomar números aleatorios. Vamos a decir, por no decir tantos, vamos a decir que en lugar de los que yo puse ahí arriba en lista de valores, yo ponga, por ejemplo, valores 1 y esto sea una lista de rangos aleatorios entre el 0 y 100. ¿Sí es lo que quieres? Aquí vamos a usar el de sample y dentro del sample vamos a colocar lo que es primero el rango, que serían los 100 y después el número de números. Vamos a decir que yo quiero una lista de 20 números. ¿Sí es eso? no, profe, si ve que tiene declarado valores igual a y es una Es que constante. se había cortado. No, no se preocupe. ¿Valores igual a qué? Tiene valores igual a una constante. Quería ver si se puede declarar del 1 al 100 o del 1 a n número, sin tener que declarar todos los números. Ah, con el range, Ah, ok. ¿sí? Y ya nada más para poder buscar un valor aleatorio sería igual como lo hizo aquí, ¿verdad? Sí.
Ahora, este otro que de una vez aprovechando que ya lo puse, Ujú. este lo que va a hacer es que me va a generar una lista de 20 números aleatorios entre 0 y 99. Sí. Entonces, esta, cuando yo la ejecute, me va a dar una lista de números aleatorios entre el 0 y 99. Lo que uso es primero decir cuál es el rango que quiero con el de sample, cuál es el rango que quiero y cuántos son los elementos que estoy buscando. ¿Sí está clara esta función? Sí, profe. Sí. Entonces vimos lo que es el choice, lo que es el random, lo que es range y el sample. Ujú. Profe, también aplicaría para números flotantes, ¿verdad? Sí, con el de random. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, ¿No? profe. No. Ok. Entonces, vamos a continuar con la parte de revisión de prácticas, porque ya tenemos algo acumuladas. Entonces, ahí en la lista del chat, por favor, se apuntan en el orden de revisión. Profe, ya acabamos con tema, ¿verdad? Para pausar la grabación. Sí, Ok. sí.